El texto base para la enseñanza en esta mañana lo tenemos en el Evangelio de Juan. Hermano Antonio, ¿no va a continuar con el Sermón del Monte? Tiene que ver con el Sermón del Monte. Es el tema central, de hecho, el Sermón del Monte. Sermón del Monte y el Evangelio de Mateo nos habla mucho del reino de los cielos. 40 veces aparece esta referencia en el Evangelio de Mateo, más que en cualquier otro evangelio, el reino de los cielos. 40 veces. Y en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, aparece 7 u 8 veces la frase el reino de los cielos. Entonces es importante que tratemos de dilucidar con la ayuda del Señor y su palabra en esta tarde un poco acerca de esta frase tan importante, el reino de los cielos. Y particularmente aquí en el Evangelio de Juan, el propio Señor Jesucristo dice en el versículo 6 y 7, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, ni todos los que oyen, de que te haya dicho, ¿os es necesario qué? Nacer de nuevo. Padre, gracias por esta mañana hermosa, por este día precioso, por darnos el privilegio de congregarnos como hermanos en Cristo, en amor, en gozo, en sinceridad, Señor, para venir juntos a este lugar a adorarle, a exaltarle. Pero por supuesto, Señor, con un corazón dispuesto a aprender lo que el hermano Antonio piensa o dice, pero por supuesto que no. No debería ser el pensamiento de ninguno de nosotros en un lugar como este, en una hora como esta. Señor, que nuestros sentidos, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente, toda esté alerta, dispuesta para recibir el consejo de tu palabra. Por eso te pido, Señor, que seas tú colocando tus palabras en mis labios. Y que todos nosotros tengamos la receptividad, Señor, para recibirla y permitir que ella haga la obra que solo ella puede hacer en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bien puedan, mis amados hermanos, gracias. Vamos a hablar hoy bajo el título el único requisito para entrar al reino de los cielos. Ese es el único requisito bíblico para entrar al reino de los cielos. No hay otros requisitos, no hay más requisitos, es el único requisito bíblico. Y uno de los propósitos de esta enseñanza en esta mañana es que todos juntos o recordemos, o aprendemos, o reevaluemos, porque no estamos hablando de cualquier asunto. Podemos tener muchas cosas en mente con respecto a decisiones, ¿cierto? Algunos pueden estar pensando en conformar un hogar, que es muy importante, estudiar una carrera, buscar un empleo, viajar al exterior, un ministerio en la iglesia, muchas situaciones a considerar muchas veces todos los días en nuestra vida. Pero este asunto del que vamos a hablar en esta mañana es fundamental, es trascendental. Jesucristo lo resumió en una frase: ¿qué ganará el hombre con tenerlo todo en el mundo si pierde su alma? Hablar de el nuevo nacimiento como el único requisito bíblico para entrar al cielo es lo mismo que hablar de salvación. ¿Qué he de hacer para entrar al cielo? ¿Qué he de hacer para ser salvo? Bueno, Jesucristo lo dice, debes ¿qué? Nacer de nuevo. Se lo dijo a Nicodemo y nos lo va a recordar a todos juntos en esta mañana. Porque si no nacemos de nuevo, no podemos entrar al reino de los cielos. Podemos pasar 30, de hecho yo aquí ya llevo con algunos hermanos casi 20 años de conocernos y compartir juntos la fe, con otros 15, con otros 10, con otros algunos meses. Y podemos compartir 40, 50 años y hacer muchas cosas en la obra de Dios. Y a pesar de todo eso, algún día en la eternidad, que el Señor Jesús nos diga, yo nunca lo conocí, apártese de mí, hacedor de maldad. Señor, yo duré 40 años en la iglesia, yo era el primero y el último que me iba. Vea, Señor, yo creo que usted está como confundido.
Pregúntele al pastor de la iglesia por mí y verá que él sí le va a decir quién soy yo. Y muchas situaciones como esas que parecen muy simples, muy irrisorias, pero son una gran realidad. De hecho, aquí deben haber personas que no son salvas, a pesar de haber hecho una confesión por Cristo. Hermano Antonio, usted es muy prepotente de hablar de esa manera. ¿Usted se cree que es Dios? No, para nada. Yo lo digo con mucho cuidado, pero lo digo porque la Biblia lo enseña. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en la era de la iglesia es necesario que en la iglesia haya trigo y cizaña. Siempre, siempre. Desde los inicios de la iglesia hasta que el Señor Jesucristo venga por ella, siempre habrá en la iglesia trigo, pero también cizaña. En la iglesia hay trigo. Es figura de los hombres y mujeres convertidos verdaderamente por fe al Evangelio. Imer, vea que hay puestos. Bueno, pero también hay cizaña, mis amados hermanos. Aquellas personas que solo han confesado de labios a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Es usted trigo? ¿Es usted cizaña? ¿Es usted convertido? ¿Es usted un convencido? ¿Realmente usted es un ciudadano del reino de los cielos? ¿O todavía sigue siendo en cuerpo y alma y espíritu un ciudadano de este mundo terrenal? Es trascendental que nosotros entendamos eso. Y uno como pastor, como anciano de la iglesia, esa es una de las mayores preocupaciones, la vida espiritual de las personas, la salvación de las personas, de las almas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, de ser esos guías, de tener esa responsabilidad, de no tenerlos aquí entretenidos, de realmente predicar todo el consejo de la palabra de Dios, predicar el evangelio tal cual está. Entonces la Biblia dice, el único requisito para entrar al reino de los cielos es nacer de nuevo. Un día llegaron los apóstoles todos emocionados porque le dijeron a Jesús que en el nombre de él muchos demonios se habían sujetado a ellos. Y miren la respuesta del Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 20. Es muy contundente, es muy puntual, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es una advertencia para hoy, para nosotros como iglesia. Señor, estoy muy contento, llevo 20 años en la iglesia, Señor, llevo 10 años como mujer, Señor, cada día crezco más en el ministerio de la enseñanza. Podemos decir y hacer muchas cosas, pero a pesar de eso no ser conocidos por Dios. Realmente lo que nos debe llenar en primer lugar de alegría y de gozo es saber que por la fe en Jesucristo somos ciudadanos del reino de los cielos, somos hijos de Dios. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, como lo dice aquí el Señor. Ese sí es motivo de gozo, eso sí es motivo de alegría, del saber que tarde o temprano partamos de este mundo, partimos a la casa del Padre con toda seguridad. En el Nuevo Testamento observamos un continuo llamamiento, especialmente en el Nuevo Testamento, a la conversión. Empezando Jesús su ministerio, él decía cosas como la siguiente: el reino de los cielos se ha acercado. Por lo anterior, arrepentidos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Después de la cruz, el reino de los cielos ya está entre vosotros. Cuando hablamos del reino de los cielos, debemos entender que hoy por hoy, después de la cruz, el reino de los cielos es espiritual. El reino de los cielos es tener un rey por soberano y gobernante. La Biblia habla del rey del reino de los cielos como Jesucristo, como Dios. Él es el rey de ese reino espiritual, celestial. Nosotros, sus seguidores, sus súbditos, los que hemos creído en Él, somos los ciudadanos de ese reino. Y es espiritual en primer lugar, porque tú ves que el mundo es gobernado por Dios.
Vaya un sábado por la noche al centro de Medellín, cantinas, burdeles, atracos, homicidios. ¿Es gobernado el mundo por Dios? Pero no significa que el reino de Dios ya no esté entre nosotros. El reino de Dios está en todo aquel y en toda aquella mujer que por la fe en su corazón ha recibido a Cristo por Señor y Salvador. Es inicialmente espiritual, está aquí en nuestro corazón. Él gobierna mi vida, Él es el Señor de mi existencia, es espiritual. Pero llegará un día en que ese reino se tornará literal, cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra y establezca su reinado literal por 1000 años sobre todo el mundo. Pero habrá una consumación definitiva de ese reinado de Dios con los hombres, ¿cuándo? En los cielos nuevos y en la tierra nueva. Por el momento estamos en esa primera fase, por decirlo así, espiritual. En Juan capítulo 14, en el versículo 23 dice el Señor Jesucristo: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos ¿qué? Morada con él. Él no está ahí de lujo. Dios no viene a tu corazón y a mi corazón para hacer una figura decorativa. Él quiere llegar a tu corazón y a mi corazón para ser ¿qué? Rey y Señor. Ese es el reino de Dios. Él gobierna en mi corazón. Él gobierna en nosotros como casa y pueblo de Dios. Pero es parcial. Hay unas fases que más adelante en el tiempo tendrán cumplimiento, hermano. La verdadera conversión a la que nos invita el Señor Jesucristo, por lo tanto, tiene que ver principalmente con dos asuntos: la conversión al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Primero, ese llamado nos confronta con nuestro pecado personal. El llamamiento al arrepentimiento, el llamamiento a la salvación por la fe, nos confronta, en primer lugar, ese mensaje con nuestro pecado personal. Pero en segundo lugar, con nuestro destino eterno. El escuchar usted y meditar en el llamado a la conversión, usted inevitablemente queda pensando en estas dos cosas: la situación espiritual en que se encuentra en bancarrota, arruinado espiritualmente, pero también, si muero, ¿dónde pasaré mi eternidad? En Santiago 2:19 quiero que hagamos un paralelismo con los demonios y los convertidos o los convencidos. Santiago 2:19 dice la palabra del Señor: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios conocen a Dios. Ellos han visto a Dios. Realmente lo han visto. Lo conocen. Saben de su poder, de su gloria. Saben quién es Dios. Estuvieron con Dios. Por eso ellos creen en Dios, dice Santiago. Ellos creen y ¿qué? Y tiemblan. Entonces, teniendo en cuenta esos dos aspectos con que somos confrontados con la conversión, yo quiero hacer un paralelismo ahí. Y lo explico para que me entiendan. En primer lugar, los demonios creen, pero en cuanto a ser confrontados personalmente con su pecado, ellos lo saben. Pero ¿cuál actitud asumen? No se arrepienten ni obedecen a Dios. Desde el cielo fueron confrontados con esa situación. Y a pesar de eso decidieron voluntariamente rebelarse, colocarse en contra de la autoridad de Dios sobre sus vidas. Ellos creen, por supuesto, y saben que fueron expulsados porque se rebelaron contra Dios. Y no quieren ni arrepentirse, ni mucho menos obedecer al Señor. Un verdadero convertido. ¿Cuál es la diferencia entre el creerle al demonio y el que es ciudadano del reino de los cielos? Un verdadero convertido no solo cree por fe que Dios existe, sino que también que se arrepiente cuando es confrontado con el mensaje del Evangelio, de su condición espiritual en bancarrota. Primero que hace es caer de rodillas y arrepentirse y empezar a vivir una vida de ¿qué? En obediencia al Señor. El convencido actúa de la misma manera que los demonios. ¿Usted cree que Dios existe? Claro. ¿Quién va a decir que Dios no existe? De hecho, yo voy a una iglesia cristiana y canto y leo la Biblia. Pero en su vida práctica, en su día a día, esa persona
no se ha arrepentido genuinamente y no obedece a Dios. Obedecer a Dios no es obedecerlo en lo que a mí me convenga o lo que a mí me sirva. Es un llamado a renunciar, a rendirse totalmente. Dios no quiere un pedazo de tu vida. Dios nos pide toda nuestra vida, todo o nada. No le ofrezca a Dios una parte de su vida, porque Él no lo va a admitir. Él no lo va a recibir. Él quiere toda tu vida o nada. Porque cuando Él vino, Él entregó un pedacito de Él. Cuando vino Jesucristo a la tierra, Él entregó todo de Él para salvarnos a ti y a mí. Y es lo mismo, ese es el llamamiento de negarnos, de seguirlo todo. Toma tu cruz, no un pedazo de cruz, y sígueme. Niégate a ti mismo, no un pedacito de ti, todo tu ser, niégate y sígueme a mí. Ese es el llamado. El convertido está dispuesto, cree en Dios, pero también se arrepiente y empieza a obedecer esa vida que Dios demanda. El convencido, al igual que los demonios, no niegan a Dios, pero nunca se han arrepentido de corazón ni están viviendo una vida en obediencia al Señor. Y el segundo aspecto, mi eternidad. Los demonios también son desafiados permanentemente con su eternidad. Ellos creen en Dios, pero se entristecen sobremanera cuando piensan en su destino final. En Mateo capítulo 8, un encuentro que tuvo Jesucristo con una legión de demonios, mire lo que ellos dicen. Y clamaron los demonios diciéndole a Jesucristo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben el final, el destino final de ellos. Y en Apocalipsis capítulo 20 lo narra más explícitamente. Apocalipsis 20, verso 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. ¿Y serán qué? Atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Uno de los ataques favoritos de Satanás para el creyente es recordarnos el pasado. Y muchas veces le comemos cuento y nos atormentamos y nos desanimamos de donde el Señor nos rescató, de donde el Señor nos libertó. Entonces una especialidad de Él es hacernos volver al pasado. A mí no se me ha olvidado que tú eras esto, que tú eras aquello. Cuando el enemigo trate de recordarle su pasado, eso es un dardo que él envía a uno. ¿Sabe qué haga? Recuérdele su futuro. Dígale: del pasado no tengo nada que acordarme, Satanás. Porque la Biblia dice que las cosas viejas pasaron para los que estamos en Cristo. Pero yo aprovecho y yo sí le recuerdo el futuro que le espera a usted. Un futuro de tormento por los siglos de los siglos. Cuando ellos creen en Dios, pero cuando piensan en la eternidad se entristecen porque saben lo que les espera. Pero el convertido, pero el que ha nacido de nuevo, cree en Dios, pero también con humildad, sabe lo que le espera en la eternidad. Por ejemplo, Pablo decía: ausentes del cuerpo, presente con el Señor. Vienen a la memoria y al corazón del creyente versículos en las palabras de Jesús como: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Y esas palabras nos sirven ¿de qué? De consuelo, de alegría. O cuando usted piensa en su destino final en la eternidad, usted se asusta, se entristece. Nos sirve de consuelo, nos sirve de alegría. El saber, el tener esa certeza, ¿cómo? Con humildad. Los demonios creen y les da miedo. El convertido cree y está seguro con humildad. Y el convencido, al igual que los demonios, cree en Dios y le preguntan por la eternidad. La verdad yo no sé. Yo nunca me había preguntado eso. Ay, qué miedo. Si yo muero hoy, ¿dónde iré? No saben, no saben. Y una persona que no sepa dónde va a pasar su eternidad es un síntoma de que esa persona necesita arreglar las cuentas pronto con Dios. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo
da testimonio a nuestro espíritu como hijos de Dios, es que nosotros ya somos ¿qué? Ciudadanos del reino de los cielos. Pablo decía, mi ciudadanía está en ¿dónde? En los cielos, de donde espero al Señor Jesucristo. Y no solo Pablo, eso lo decimos todos nosotros, los que amamos ¿qué? Su venida. Mis amados hermanos, los que amamos su venida. Entonces, mire qué diferencia, mis amados hermanos. Efesios 2, 8, 9 dice la Escritura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No solo el Evangelio nos confronta con nuestro pecado personal y con nuestra eternidad. El Evangelio también nos da la esperanza, porque son mensajes de buenas nuevas. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo solo por amor a ti y a mí, con el único propósito de perdonarte a ti, de perdonarme a mí, de perdonarnos a todos los que por la fe pongamos nuestra confianza en Él. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de buenas nuevas, es un mensaje de alegría. Si usted quiere permanecer en una condición espiritual peligrosa, donde en cualquier momento que muera se va a una eternidad sin Dios, es porque usted lo quiere. Pero Jesucristo ya proveyó solución a esa situación tan lamentable para el ser humano. Y ahí lo dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Dios nos ofrece la salvación, hermanos, como un regalo. La salvación no es un mérito. La salvación nadie se la merece. La salvación no la podemos comprar, mucho menos heredar. Nada puede hacer el ser humano para entrar al cielo por sus propios medios, pero Dios lo hizo por nosotros y nos lo dejó como un regalo, la salvación. De modo pues que está en ti y está en mí la decisión de rechazar o aceptar ese regalo. Pero dice el verso 9, pero mucho cuidado que la salvación, la entrada al cielo no es por obra. No es por obras. ¿Es por qué? Es por gracia, es por fe en Jesucristo. No es porque lleves muchos años en la iglesia, no es porque hace 5 años dejaste de tomar licor, no es porque no volviste a adulterar con mujeres con mujeres fuera de tu matrimonio, no es porque dejaste de mentir, nada de eso. No es por lo que usted haya dejado de hacer o esté haciendo, nada de eso sirve para la salvación. Si usted está pensando que va a ir al cielo por todo eso, hermanos, déjeme decirle que usted algún día va a escuchar del Señor la frase terrible: nunca lo conocí, hacedor de maldad. Nunca lo conocí, hacedor de maldad. Dice el Señor. ¿Qué nos pide a cambio el Señor de ese regalo? Confiar, tener fe en el corazón. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo que hizo en la cruz. Ahora cantábamos, yo ahí lo apunté en una canción de esas bien bonitas. Dice, por eso que hiciste en mí. Pero yo le agregué ahí, por eso que hiciste por mí. ¿Qué hizo Jesucristo por mí en la cruz? Murió en mi lugar, recibió mi castigo. Éramos tú y yo los que deberíamos haber estado en esa cruz pagando por nuestros pecados. Y era algo justo, porque todos somos pecadores. Pero Jesucristo, siendo inocente, siendo el Hijo de Dios, lo hizo por nosotros. Él lo hizo por mí, Él lo hizo por ti, Él lo hizo por todo aquel que en Él quiera creer. Lo único que Dios demanda para entrar al cielo. La fe genuina y sincera. ¿En quién? En el Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, mis amados hermanos. Muchos están convencidos que irán al cielo al morir. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Hay millones de personas, pero millones de almas en el mundo que practican X o Y religión, que tú al preguntarle si irían al cielo cuando mueren dirían, pero por supuesto, pero claro que sí. ¿Cómo no voy a ir al cielo si yo soy un hijo de Dios? Dicen ellos. Pero al seguir escudriñando lo que esa persona piensa, se va dando uno pronto cuenta
de que esa persona realmente no tiene seguridad de salvación, que ella está descansando en un fundamento que no es la palabra de Dios. En un tema tan crucial como esto se presentan muchas situaciones. ¿Cómo hago para ir al cielo? Bueno, está lo que tú pienses de manera individual. Está lo que dice el común de la gente. Y está lo que dice la palabra de Dios. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Le voy a hacer caso a mi corazón? ¿Le voy a hacer caso a lo que diga la mayoría de las personas? ¿O le voy a hacer caso a lo que dice la palabra de Dios? Hay que establecer los fundamentos para poder sembrar en ellos nuestras creencias y convicciones. Creer en nuestro corazón es peligrosísimo, no es aconsejable. El consejero más peor que tenemos nosotros es nuestro corazón. La Biblia dice que nuestro corazón es ¿qué? Engañoso y perverso, mucho cuidado. Y ahora cuánto más para la salvación, porque el corazón me dice, tú estás bien, Antonio. Esa gente muy fanática, esa gente muy religiosa, tú te estás manejando bien. Ay, cierto que sí, yo siento como paz. Mi corazón me dice que estoy bien. Mucho cuidado, no le crea a su corazón. Pero también nos engañamos porque uno dice, no, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice la mayoría de la gente. La mayoría de la gente, pues sí, me confunden, pero la mayoría hay un consenso generalizado de que todos vamos a ir al cielo, pero no necesariamente la mayoría tiene la razón. Cuando ocurrió el diluvio, ¿quién tuvo la razón? ¿La mayoría o los 8 que se salvaron? No, la mayoría siempre tiene la razón. Entonces, ¿cuál nos queda? La palabra de Dios. En esa sí podemos confiar. En ella sí podemos edificar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra vida como iglesia con toda seguridad. Eso es construir nuestras vidas sobre un fundamento que sólido, inamovible, indestructible. ¿Por qué vas a ir al cielo? Porque la Biblia lo dice. No porque lo dice el Papa, no por lo que lo dice el pastor, no por lo que yo creo. No, Señor, porque la Biblia lo dice. Y leámoslo en 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que tenéis vida eterna en su nombre, para que sepáis, ojo con ese verbo, no para que sintáis. Esto no es de emociones. Esto no es de que lloré mucho, de que hablé en lenguas. Nada de emocionalismos, tiene que ver con la salvación. Esto es de certeza, de convicciones, de fundamentos firmes, inamovibles, como los de la palabra de Dios. Para que sepáis, los que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios, que tenemos ¿qué? Vida eterna. ¿Por qué tiene usted vida eterna? ¿Por qué usted cree que ha nacido de nuevo? ¿Por qué cree usted que va a ir al cielo cuando muera? Porque la Biblia lo dice. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Que todo aquel que ponga su fe y confianza para salvación en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿será qué? Salvo. Todo el que invocare su nombre será salvo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para el judío primeramente, pero también para el griego. Porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en qué o en quién? Por la fe en Jesucristo vivirá. Muy importante entender eso, hermano. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay personas que dicen que van a ir al cielo, hay personas que dicen que conocen a Dios, porque vienen a una iglesia, porque hacen X o Y cosas religiosas, pero la Biblia dice, pero con sus estilos de vida, con sus comportamientos, con sus pensamientos, con sus actitudes, dice la Biblia, niegan lo que están diciendo con los labios. Y la Biblia los describe. Son, por el contrario, abominables y rebeldes. Por eso la Biblia lo confronta a uno con lo que uno es realmente. Yo puedo ir a misa, yo puedo venir aquí todos los domingos religiosamente y en mi corazón haber odio, y en mi corazón haber orgullo, malos deseos, lujuria. Y puedo confesar y decírselo a todo mundo, sí, yo creo en Dios,
¿Y cómo está tu corazón delante del Señor? El Señor dice, pues puedes engañar a los hombres, pero a mí no me puedes engañar. Necesitas nacer de nuevo y dejar de vivir en la hipocresía, dice el Señor. Mateo 7:21, allá en el contexto del Sermón del Monte. Los capítulos 5 que ya lo estudiamos y el capítulo 6 del Sermón del Monte es una radiografía, un escaneo espiritual que hace el Señor Jesús de aquellos que ya somos miembros del reino de los cielos. Capítulos 5 y 6. Los que ya pertenecemos al reino de los cielos, ese es el estilo de vida que nos debe identificar. Pero como el Señor sabe que no todo el que está en la iglesia es cristiano, Él hace esa advertencia a la iglesia, no al mundo. Mateo 7:21 es una advertencia a la iglesia, no al mundo. Mira lo que Él dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el 22. Porque muchos, mire esa palabra tan importante, no son pocos. Dice la Biblia, muchos van a escuchar del Señor en ese día final que Él les va a decir, no, sí, hacedor de maldad. Por eso es bueno reevaluar de vez en cuando nuestra fe, desde el púlpito, individualmente, en un discipulado, si realmente estamos en la fe. Debemos estar examinándonos. La misma Biblia nos apremia a hacerlo. Hacer ese ejercicio espiritual es muy importante. Dos aspectos que conducen a que confiemos en una condición espiritual peligrosa. El primero, un malentendido de los requisitos para ser salvo. Primero, ¿qué me lleva a mí a descansar en una falsa seguridad de salvación? Primero, un malentendido de los requisitos bíblicos para usted ser salvo. Si equivocadamente aprendió una falsa enseñanza acerca de la salvación, equivocadamente se va a ir al infierno. Así de puntual, de delicado y de trascendente es este asunto. Si usted equivocadamente aprendió cómo ir al cielo, equivocadamente va a terminar ¿en dónde? En el infierno. En las iglesias modernas ya no se predica la palabra del Señor. Ya no se predica el evangelio del Señor Jesucristo. Porque lo que decía al principio, cuando tú predicas el evangelio de Cristo, nos confronta a todos y cada uno de nosotros. Y nos confronta particularmente con eso, con nuestros estilos de vida, con nuestro comportamiento. Y a nadie le gusta que le digan que es pecador. Si algo nos ofende, si algo nos irrita, es que nos digan que es pecador. Pero tú no tienes por qué decírselo a nadie. Deja que sea la misma palabra de Dios la que ¿qué? La que nos lo diga. Pero hoy en día, para evitar esa situación, para hacer sentir incómoda a la gente en la iglesia, porque hoy en día en las iglesias cristianas nos preocupamos más por los hombres que por Dios. Ya no es cristocéntrica la iglesia, sino antropos es de hombre, ¿cierto? Entonces sería antropocéntrica. O sea, ya no gira en torno a Cristo, sino en torno al hombre. Por eso Pablo dice en un versículo por allá en Corintios, si yo agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y por allá en la carta a los Gálatas dice, ustedes se convirtieron en mis enemigos por haberles dicho la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio confronta. Pero hoy en día no estamos más preocupados es por la comodidad y la felicidad de las personas. Por eso hemos tenido que redefinir como iglesia cristiana el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día en las iglesias? En las iglesias modernas a Jesús lo han convertido en un coach emocional. Sus sermones son complacientes, positivos. Se habla de prosperidad material, se habla de superación personal, se habla de autoestima. Su lema es: no ofendas, no confrontes, no hables de pecado, no hables al arrepentimiento, mucho menos del infierno. Mucho cuidado con eso. Si usted me quiere desocupar la iglesia, por favor, no hable de infierno. Se me va a la iglesia y con ella los diezmos. Aquí viene cualquier hermano a predicar, los que han venido, hermano Antonio, y que no, hermano, lo que Dios ponga en su corazón. Aquí nosotros no le vamos a poner bozal a nadie, lo que Dios ponga en su corazón predicar.
de integridad, de santidad. No, no. Sonríe, sonríe mucho. Abraza. Mira con amor, mira con ternura. La voz suavecita, no grites mucho. Es decir, que la gente salga de aquí andando en el aire. Y eso pasa y toca las emociones. Entonces tú ves en esos tipos de cultos la gente, y fuera de eso la música, el humo, las luces, los brincos, y la gente sale muy motivada, sale muy emocionada. Se tocó solo lo superficial del hombre, pero no se ha tocado lo que Cristo quiere que toque y que solo la palabra de Dios puede tocar. ¿Qué es? El corazón. Ese es el verdadero problema de nosotros, el corazón. Jesucristo dijo, de ahí salen las fornicaciones, salen los adulterios, salen los malos pensamientos, salen las mentiras y los engaños. Es eso lo que necesito transformar. ¿Y qué es lo único que lo hace? La palabra de Dios. No hay más. Pero la estamos privando porque estamos pensando mucho en la comodidad, en el entretenimiento y en la felicidad de las personas. Y el daño tan terrible en materia espiritual que estamos haciendo con esas actitudes, mis amados hermanos. En 2 de Timoteo capítulo 4, del 12 en adelante, de manera profética a estos últimos tiempos, dice el Señor. No, ya se fue el tiempo. Es que yo empecé como a las 11:20, ¿cierto? Ustedes me entregaron tarde, ¿no? Yo creo que me entregaron tarde. Mire la recomendación de Pablo. Leámoslo desde el verso 1 porque es muy importante. Mire la rogativa de Pablo, un hombre que estaba a punto de morir. Pablo no quería morir sin tener la certeza de sembrar esto en sus discípulos. Y mire lo que dice Pablo: Timoteo, te ruego, Timoteo, por favor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál era el ruego y la preocupación de Pablo? Que prediquen la palabra, Timoteo. Y el predicar la palabra implica toda esa serie de verbos, implica hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, implica redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Eso es lo que está pasando literalmente hoy en las iglesias cristianas. Mucho emocionalismo, muchas canciones, muchos brincos, mucha superación personal, mucha autoestima, mucho abrazo, mucha sonrisa, mucho te amo, pero no más. Y los testimonios de esos hermanos, de esas personas en la calle, terribles, terribles. ¿Por qué? Porque no ha habido una verdadera transformación. Entonces, si usted ha sido enseñado equivocadamente terminará en el infierno. Primero. Y en segundo lugar, usted puede que haya sido enseñado correctamente, pero tiene un corazón duro. El problema no es la iglesia, no son los pastores, no es la enseñanza, sino es nuestro corazón. No es la salvación un asunto del intelecto, es un asunto de ¿qué? Del corazón, mis amados hermanos. Judas, si alguien estuvo cerca de la salvación, si alguien caminó con la salvación, ese fue Judas. Pero no fue salvo, no porque Jesús no quisiera. ¿Por qué? Porque él no quiso creer. Él no quiso creer. Él no quiso arrepentirse en su corazón. Y no es suficiente, por eso soy reiterativo, en venir a un lugar como estos, donde se predica a Cristo. Por ejemplo, en esta iglesia en particular nos preocupamos mucho por eso, por ser claros en la transmisión del evangelio, por ser fieles en predicar el evangelio, por exhortar, por reprender, por corregir a la luz de la escritura a las personas. Y a pesar de eso, no ser salvo, no ser convertido, no nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque esto también se convierte en un asunto del corazón, no del intelecto. De hecho, muchas de las personas que le dicen a Jesús en aquel día,
Muchas de esas personas intelectualmente entendieron el evangelio, como muchos de nosotros. Le pregunta, si usted muere hoy, ¿para dónde irá? Para el cielo. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Maravilloso, como lo he hecho yo en las encuestas cuando hago el discipulado de bautizos. Yo hago siempre esas preguntas. Y cuando veo la respuesta, yo digo, bueno, al menos bíblicamente la tiene clara. Se bautizan y al tiempo los ve uno en el mundo, hartando aguardiente, revolcándose en el mundo, blasfemando de la palabra del Señor. O sea, intelectualmente él comprendió, él aprendió, él entendió lo que decía la Biblia con respecto a la salvación, pero no quiso ¿qué? No quiso creer. Por eso muchas veces lo hemos dicho últimamente y suena muy fuerte, pero lo decía un predicador de la antigüedad. Cuídate de no estar pastoreando chivos. Dios te llamó a pastorear ovejas, no chivos. Y muchas veces uno está pastoreando chivos. Y eso uno le da y es el mismo problema y el tiempo y la situación y el mal testimonio y los dolores de cabeza porque estás pastoreando un chivo. Una persona que nunca ha nacido de nuevo. Una persona que intelectualmente conoce el evangelio, pero no lo ha creído en su corazón. Nunca ha nacido de nuevo. Nunca ha sido transformado. No tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a pretender que viva como un cristiano si no tiene el Espíritu Santo? Si su nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Qué enseña la Biblia para entrar al cielo? Juan 3:7. Es necesario. Es necesario, es decir, es conveniente, es obligación entrar, nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Es obligación, es la misma palabra para nombrar pastores en la iglesia. Es obligación, es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible. Es necesario, es obligación, ahí mismo en Juan 3, que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que todos los cristianos comparezcan ante el tribunal de Cristo. Esa palabra necesario es obligación. Es necesario, Juan capítulo 3, verso 14, que él sea levantado para que atraiga a todos los hombres hacia sí. Juan 3:14, leámoslo textualmente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es obligación, es conveniente. Está de acuerdo con Dios esa palabra necesario. Y aquí para ser salvo Jesús aplica la misma palabra. Es obligación para todo hombre en todo tiempo nacer de nuevo si quiere ir al cielo. No hay otro requisito. No es cuestión de tiempo, de obras, de ministerios, de hacer cosas, de dejar de hacer cosas. Nada de eso. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y eso le pasó precisamente a Nicodemo. Si alguien creía en ese entonces que iba a ir al cielo cuando muriera, no solo era Nicodemo, pero no solo Nicodemo lo pensaba, sino que también la gente alrededor de él lo creía. El tamaño sorpresa que se llevó el auditorio cuando Jesucristo le dijo a los líderes espirituales de la nación, y lo dijo delante de toda la gente, y estaban ellos ahí, y Jesús les dijo, vean, yo les voy a decir algo y se los voy a decir bien de frente como buen paisa. Me gusta decir las cosas de frente. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Todo el mundo se quedó. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está diciendo? Si ellos que son los guías, los líderes espirituales, los que nos alimentan con la palabra de Dios, dice él que no van a entrar al reino de los cielos, ¿en dónde vamos a quedar nosotros? Igual Nicodemo se llevó la misma sorpresa. Llegó a Jesús de noche, porque le dio pena que de pronto lo vieran hablando con Jesús. Era un hombre prominente, era un líder espiritual de la nación. Oraba, diezmaba, iba al templo, enseñaba la palabra de Dios. Era un hombre que tenía muchas cualidades, pero va donde Jesús y lo adula. Maestro bueno, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no viene de Dios. Le pegó primero el cepillazo. A ver si Jesús le echa, oye, Nicodemo, no, mi hijo, pero yo no me le quedo en pañales a usted. Usted está más sobrado que yo. Nada de eso. Con Dios la adulación, para Dios la adulación es pecado.
Y muchos de nosotros abusamos mucho de la adulación muchas veces en nuestros tratos con nuestros semejantes. Adular es de hipocresía. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y Jesús lo aterrizó y le dice en el versículo 3, Nicodemo, de cierto te digo, 2 veces repite la palabra de cierto para profundizar y llamar la atención profundamente de lo que está diciendo. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la pregunta natural de cualquier persona ante una frase como esa? ¿Y cómo he de nacer de nuevo? Necesito, dijo Nicodemo, volver a nacer materialmente, físicamente. Y Jesús le responde en el verso 5, es más contundente. Si no naces, Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces, que el que no naciere del agua y del espíritu, ya no solo puede ver, sino que no podrá ¿qué? Entrar al reino de los cielos. No podrá entrar al reino de los cielos. Mis amados hermanos, el llamado de Jesucristo aquí no es a un individuo llamado Timoteo, es un llamado universal. Se trata de usted, se trata de mí, se trata de todos nosotros. Si no nacemos de nuevo, nunca podremos entrar al reino de los cielos. Y esa es la labor más importante y eso es lo que está en el corazón de Dios. Rabí Zacarí dijo una vez, Jesucristo no vino al mundo a hacer que los hombres malos se vuelvan hombres buenos. Una frase que capta la atención sobre el tema. Jesús no vino al mundo para hacer que los hombres malos se vuelvan buenos. Jesús vino al mundo para hacer que los hombres que están muertos en sus delitos y pecados puedan tener vida y vida en abundancia. Puedan pasar de muerte a vida. A eso vino Jesucristo al mundo. Y recuerda unos textos poderosos como 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para que tengas el mejor empleo del mundo. Vino al mundo para que tengas la autoestima siempre al 100%. Vino al mundo para que formes un bonito hogar. No, nada de eso. Jesucristo vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores. Eso es el nuevo nacimiento. A eso vino Jesucristo al mundo. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Mis amados hermanos, nadie puede ser salvo a menos que escuche y crea en la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo sin la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, vemos el primer elemento para ser salvo. Jesús se lo explica mejor en el verso 5. El Señor Jesucristo le dice, Timoteo, de pronto no entendiste. Y le dice, se requieren de 2 elementos para que una persona en la tierra pueda nacer de nuevo. Y Él los enumera, los enuncia, si no naces del agua y del Espíritu. Algunas personas enseñan o algunas iglesias creen que cuando habla del agua, habla del bautismo. Y es incorrecto, totalmente incorrecto, porque el tema que estamos hablando en contexto es la salvación del ser humano. Y leímos en Efesios 2:8 que no es por obra para que nadie se gloríe. El bautismo es un acto de obediencia. El bautismo no lo demanda el Señor para salvación, hermanos. Interpretar que el agua en ese pasaje es el bautismo en aguas es totalmente incorrecto. Es sacar esa palabra del contexto del capítulo. Todo el capítulo habla de la salvación del ser humano y cómo Dios lo salva. De modo pues que el agua ahí no está hablando del bautismo en agua. Les repito, el bautismo es un paso de obediencia cuando ya soy ¿qué? Salvo. No es para salvación. Por lo tanto, ahí el agua no es el bautismo. Ahí el agua es una alusión a la Biblia, a la palabra de Dios. Y miren lo que dice Efesios 5:26, 25 y 26. Entonces, en primer lugar, dice que la palabra de Dios, el agua, maridos amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Aquí la palabra de Dios, el agua es figura de la palabra de Dios. Lo que haces tú cuando te metes a una ducha después de llegar de un partido de fútbol. Vienes sucio, vienes embarrado, vienes sudado. Usted busca la ducha. ¿Qué propósito tiene el ducharse?
de limpiarse, de asearse. ¿Y cómo sale usted después de una ducha? ¿Sale cómo? Limpio, purificado, el barro se va, el sudor se quita. Eso es efectivamente lo que ocurre con la palabra de Dios. Esa es la obra de la palabra de Dios en el corazón del creyente. Entonces, si la palabra de Dios es necesaria para la santificación del creyente, ¿cuánto más para la salvación? Hay un texto en Santiago 1:18. Santiago 1:18 dice la escritura: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos ¿qué? Nos hizo nacer de nuevo. Estamos hablando del nuevo nacimiento, es un nacimiento espiritual. Ya todos tenemos un nacimiento y es evidente. Todos nacimos de manera natural, físicamente, pero este nuevo nacimiento es espiritual. A este nuevo nacimiento, a este nacer de nuevo, renacimiento, es lo que la Biblia, es lo que estamos hablando hoy. Un nacer espiritual. ¿Y cómo se produce? Por medio de la Biblia y el Espíritu Santo. Y aquí dice: Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra de Dios para que seamos primicias de sus criaturas. Si usted nace de nuevo, o sea, nace dos veces. Nace físicamente y nace ¿cómo? Espiritualmente. Por lo tanto, va a morir ¿cuántas veces? Una vez. Si usted nace dos veces, mientras viva en esta tierra, solo morirá una vez. Ahora, si usted está con vida y Cristo viene, pues no va a morir ninguna vez. No va a probar ni la muerte física, ni mucho menos la muerte espiritual. Pero si usted vivió 30, 20, 40, 50 años en esta tierra, sin tener en cuenta a Dios en su vida, murió sin Cristo en el corazón, usted nació una vez, pero muere dos veces. Muere físicamente y va a morir espiritualmente, que es la muerte ¿qué? Segunda. Apocalipsis 21:8 lo dice. 21:8 o 20:11 creo. Bueno, leamos el 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es ¿qué? La muerte segunda. Si usted se fue de este mundo sin Cristo, va a probar la muerte dos veces, la física y la espiritual, que es vivir por siempre jamás separado de Dios en un lugar llamado infierno. Infierno, mis amados hermanos. Entonces, ¿por qué es importante la palabra de Dios? Porque es el medio que utiliza el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo. Por eso la recomendación: prediquen la palabra. Es el elemento que necesita el Espíritu Santo para él actuar en el corazón humano. Sin la palabra de Dios no. Si tú saliste a evangelizar el próximo domingo y se quedó hablando allá de Petro y de Álvaro Uribe en el Parque de los Deseos, olvídese que el Espíritu Santo lo dejó así, vea. Y usted luego va a orar por la noche: Señor, le oro por doña Pepita, la señora esa de que vendía caramelitos, que nos pusimos a hablar fue de Petro y de Uribe. El Espíritu Santo no va a orar porque usted no le predicó la palabra. ¿Qué le voy a reargüir a esa señora? Usted no le compartió el evangelio, no le habló de su condición espiritual, no le habló de la salvación que es por la fe en Cristo. ¿Qué voy a hacer yo? Me dejaste con las manos cruzadas, tratando de parafrasearlo. Sin la palabra de Dios es imposible que una persona llegue a ser salva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el medio que utiliza el Espíritu Santo para convencer al hombre de pecado. Fuera de ella no, es imposible. La palabra de Dios desde Apocalipsis hasta Génesis apunta toda a ¿quién? A Jesucristo. Y el segundo, por supuesto, el Espíritu Santo. Por medio de la palabra, el Espíritu Santo nos hace ver que todos somos pecadores, que todos vamos a morir y que todos seremos condenados. Él nos muestra todo eso. Y la cruz, cuando tú entiendes eso, usted queda para recoger con cuchara. Apocalipsis 2:39, ¿qué haremos? 2:37, ¿qué haremos? Varones hermanos, arrepentidos. Cuando usted lee la Biblia, el Espíritu Santo lo convence que es un pecador. Le muestra que algún día va a morir y que si muere en esa condición se va a perder en una eternidad. Cuando usted entiende eso, entiende que la cruz no fue hecha para alguien que la merezca, sino para alguien que la necesite.
Nadie va a buscar un médico si no se siente enfermo. Nadie va a buscar un salvador si no se siente perdido, hermano. Tú nunca vas a correr a la cruz a buscar a Jesús como salvador si usted no se siente perdido y muerto en sus delitos y pecados. Personalmente esa fue mi experiencia. Cuando yo escuché el evangelio me quebranté. ¿Y ahora qué hago? Porque la Biblia me mostró realmente quién era yo y lo que iba a pasar con mi vida. Y Señor, ¿qué hago? Pero ahí mismo la Biblia, el Espíritu Santo, dice, y convence al mundo ¿de qué? De pecado. ¿Por qué? Por cuanto no creen en mí. Entonces el Espíritu Santo lo ve en esa condición, reconociendo su condición y le dice, pero no te preocupes, hay solución. Y apunta a la cruz también. Te coge de la mano y te lleva a la cruz. En Él hay esperanza, en Él hay perdón, en Él hay salvación. Ríndete a Él, recíbelo a Él, vive para Él. ¿Quién hace todo eso? La palabra y el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Es imprescindible. ¿Cómo saber que he nacido de nuevo? Bueno, hay muchas pruebas en la Biblia. El Sermón del Monte es una descripción de aquellos que ya son ciudadanos del reino de los cielos. Él señala la conducta, Cristo en el Sermón del Monte, el estilo de vida de los que son nacidos de nuevo. En el Sermón del Monte está dirigido a los discípulos y por implicación a toda la iglesia. No solo nuestra conducta externa, el Sermón del Monte abarca también lo interno, las intenciones, las actitudes, las reacciones, nuestra vida de piedad, todo, todo. Mire el Sermón del Monte, especialmente, no, todo el sermón de los 3 capítulos. Y si usted está viviendo conforme a ese estándar, usted léalo y le quedan una de dos conclusiones. O usted está viviendo como un hijo de Dios, o usted está viviendo como un hijo del diablo. O usted es un verdadero convertido, o usted es simplemente un convencido. O usted realmente ha nacido de nuevo, o usted está viviendo una religión y está engañado usted mismo. Porque si yo no estoy viviendo lo que está en el Sermón del Monte, a eso fue que Jesús enseña. Entonces, porque eso fue escrito para nosotros, los que supuestamente somos cristianos, no es para el mundo, mis amados hermanos. En el Antiguo Testamento decía, no matarás, pero Jesús no lo negó. Dijo, está bien que no mates físicamente, pero mucho cuidado con el odio que está en el corazón. El Antiguo Testamento decía, no adulterarás, y Jesús decía, es correcto, no adulterarás, pero mucho cuidado con la lujuria y los deseos mundanos que hay en tu corazón. El Antiguo Testamento decía, no harás juramentos en falso, y Jesús dice, es verdad, pero ten cuidado con la mentira y el engaño. El Antiguo Testamento hablaba de ojo por ojo y diente por diente, y Jesús dice, pero no es un aval para la venganza, para que te vengues, maquines venganza contra alguien. Y termina de la manera más magistral ese capítulo 5, mostrándonos el verdadero distintivo de todo hombre y mujer nacido de nuevo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Primera de Juan capítulo 4, verso 8. Ese es el mayor distintivo. Esa es la prueba más fehaciente de que tú has nacido de nuevo. Cuando has aprendido a amar como Cristo nos ama a nosotros. El que no ama no ha conocido a Dios, no lo dice Antonio Briglia, no lo dice este pastor que se subió allá fue a echar cantaleta. Lo estoy citando en la Escritura. El que no, ¿por qué lo digo? ¿Por qué me pongo así? Porque me preocupa la vida espiritual de la iglesia. Me preocupa, no es mi responsabilidad. El que no ama no ha conocido a Dios, no se engañe. Está viviendo en una religión. Está actuando igual que los fariseos y escribas. Si usted está viviendo igual que ellos, dice el Señor, no entrarás al reino de los cielos. Mateo 5:20. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es ¿qué? Y los que pertenecemos a su reino, ¿qué nos debe caracterizar? ¿Es válido ser rencoroso? ¿Es válido hacer acepción de personas? ¿Es válido odiar? ¿Es válido no perdonar? No. No. Y el verso que sigue. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Verso 20. Verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Amar a mi hermano es no odiarlo. Amar a mi hermano es ayudarlo. Amar a mi hermano es perdonarlo. Amar a mi esposa que me falló es perdonarla. Amar a mis hijos que me fallaron es perdonarlo. Amar a mis enemigos, amar a aquellos que me aborrecen, amar a aquellos que me traicionaron, amar a aquellos que me defraudan. Eso viene de arriba. Eso es para los que han nacido de nuevo. Lee Mateo capítulo 5 y capítulo 6. Compárate con lo que la Biblia dice ahí. ¿Estás viviendo esos principios? ¿Ese es tu estilo de vida? ¿Eso es lo que te caracteriza a ti y a mí? ¿Ha nacido usted verdaderamente de nuevo, mi amado hermano? Entonces, para terminar, el desafío es el último versículo del capítulo 5. Creo que es el verso 48 de Mateo. Mateo 5:48, sí. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No es perfecto como Cristo, pero no significa que no seamos maduros. Una cosa es estar viviendo en la práctica del pecado como cuando no teníamos a Cristo. Pero otra cosa es usted decir que es cristiano y seguir aún practicando cosas que ofenden a Dios, que sabe que Dios aborrece. Usted las sigue practicando. O no hacer cosas que Dios le pide que haga. Juntos nos paramos sobre nuestros pies y leemos juntos el verso 13 del capítulo 5 de Primera de Juan, a la voz de 3. 1, 2, 3. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Usted está seguro en su corazón que tiene vida eterna? No. Gloria al Señor. Su vida da testimonio de ello. Que así sea. Y si no, a ponernos las pilas y a vivir de acuerdo a los mandamientos y a la palabra del Señor. Padre, gracias.